una breve presentación de los 8 años que lleva en explotación la depuradora de San Pedro del Pinatar. Durante estos 8 años hemos ido intentando ajustar los horarios de funcionamiento. Coincido en muchos de los puntos que han comentado mis compañeros de mesa. Problemática, la depuradora que no huele, en la que no se ve, etcétera, etcétera. Y nada, intentaremos... No he puesto datos excesivamente concretos para hacer un poco más ágil la instalación, la presentación y nada, nos metemos en materia. A ver, la depuradora de San Pedro del Pinatar se encuentra en la región de Murcia, al norte de la laguna salada del Mar Menor. Además, es vecina o limítrofe con el Parque Natural Regional de las Salinas de San Pedro. Como se ve, las lagunas están justo al lado y desde el edificio de control casi durante todo el año se ven bandadas de flamenco desde la ventana. Los principales antecedentes es que se construye la depuradora sobre una depuradora existente. Se empezó la construcción en junio de 2005, se termina o se pone en marcha en julio de 2007. La capacidad total de la planta son 20.000 metros cúbicos día. El presupuesto de obra fueron 13.400.000 y la superficie es apenas no llega a 1 hectárea. Antes de comentar todo lo que hemos realizado durante estos 8 años en la depuradora de San Pedro, me gustaría hacer una comparación de una depuradora que coincide en el tiempo en construcción y es aparte vecina de la depuradora de San Pedro, que es la depuradora de San Javier, que es el municipio justo vecino de San Pedro, en el cual son depuradoras de capacidad bastante parecida, de 20.000 metros cúbicos una y 22.500 metros cúbicos la otra. El presupuesto también es parecido, solo hay 400.000 euros de diferencia. Sin embargo, la superficie ocupada sí que es la segunda, la de San Javier, que es la que se ve a la derecha, 3 veces y media superior a lo que ocupa la depuradora de San Pedro del Pinatar, que era una de las ventajas que se comentaban al principio de esta mañana. Esto es simplemente una imagen a igualdad de escala. A la derecha tenemos San Pedro y a la izquierda tenemos San Javier, en donde se ven pues, la superficie que ocupa una y la superficie que ocupa la otra. Bueno, ya entrando en materia con la depuradora de San Pedro, a la izquierda se puede ver iba a decir la depuradora, pero el solar que había donde estaba la antigua depuradora. Es más, el proyecto de la nueva depuradora se llama ampliación de la depuradora de San Pedro del Pinatar, y a la derecha la actual depuradora de San Pedro. Esta es la línea, la descripción de las líneas de tratamiento que se tiene en la planta. En el edificio verde donde se encuentra el pretratamiento, totalmente cubierto y desologizado. A continuación, un reactor biológico dividido en 2 líneas de tratamiento, en dos biológicos, y en el edificio azul donde se encuentran instaladas los trenes de membrana. En el edificio arriba marrón es donde se encuentra la sala de deshidratación de fango. El pretratamiento es un pretratamiento convencional, o eso nos decían la gente de Ceno. Durante la obra se tuvo que añadir un tamizado más fino. El pretratamiento es un desbaste de grueso al inicio, un bombeo de cabecera de agua bruta, un tamizado de 3 milímetros, una eliminación de grasa y arenas convencional, y a continuación sí que se tiene un tamizado mucho más fino de 1 milímetro en tamices de cuna. Estos tamices de cuna, pues nada, como su propio nombre dice, es una chapa perforada de 1 milímetro de diámetro y una limpieza con aspas y con cepillos en la punta que van retirando la suciedad que se va acumulando ahí. El reactor biológico, como decía, está dividido en dos líneas. Solo hemos utilizado una de las 2 líneas debido a que el caudal de tratamiento, el caudal que se recibe la planta está por debajo del 50% de la capacidad de tratamiento de la planta, y hemos realizado distintas mejoras, entre comillas, modificaciones del reactor biológico para obtener mejores resultados, alargando tiempos de residencia dentro de los reactores y de las distintas cámaras, mejorar la eficiencia, etc. Uno de ellos fue que visualmente, en la arqueta de reparto que tenemos en esta zona de aquí, el agua entraba superficialmente por
por un vertedero, y sobre todo cuando las recirculaciones eran muy altas, teníamos una entrada superficial que tenía un claro, incluso se veía a simple vista, un claro cortocircuito hidráulico. Realizamos una modelización antes de hacer ningún tipo de corrección, simulando la entrada que se veía aquí, la existente, y una posible solución que fue modificar la entrada a esa primera cámara, con lo cual los tiempos de residencia en esa primera cámara se alargaron bastante. Bueno, el biológico está dividido, no lo he comentado antes, en una zona, en cuatro cámaras, una primera zona anóxica y 3 aireadas, que a su vez están agitadas y aireadas. Así es como está instalada esta es la sala de membrana, con las 4 líneas o 4 trenes que tenemos y las bombas de permeado. Y bueno, allí utilizamos una membrana igual que en Benidorm de la marca Zenon, pero allí utilizan la 1000 y aquí utilizamos la 500D. La composición es de PVDF, ya se han comentado aquí las bondades que tiene o no ese compuesto, que es una membrana de fibra hueca reforzada, como puede verse en la sección al microscopio. Tiene un tamaño de poro de 0,04 micras y el diámetro externo es de 1,9 milímetros y el interno de 0,9 milímetros. La configuración de las membranas es como aparecen aquí, están en 4 líneas con 8 cassettes cada una, o sea, se tienen 4 trenes con 8 cassettes por tren, 48 módulos por cada cassette, lo que nos dan 1.536 módulos, con una superficie por módulo de 31,6, pues nos da una superficie total de 48.500 metros cuadrados de superficie de filtración. Así fue como llegaron las membranas a la instalación, envueltas y bueno, con unos requerimientos casi de una cosa casi espacial. Cómo se montaron los distintos módulos y en cada uno de los cassettes, y cómo se montaron los cassettes en cada una de las líneas. Así es como nos encontramos actualmente visualmente lo que son los cassettes de membrana después de 8 años de operación. Antes comentaba Carlos que tenían problemas con evitar la entrada de sólidos, sobre todo si eran de gran tamaño, por desprendimiento de alguna arqueta o alguna cosa. Aquí tuvimos un pequeño problema al principio, que era, bueno, se tenía lateralmente una serie de pinos en el lateral de la instalación, y en la primera vez que se sacaron todos los módulos para inspeccionarlos se apreciaba que las acículas de los pinos estaban sobre todo en la parte superficial, en la parte superior de lo que eran los módulos. Lo que hicimos fue pues tabla rasa. Los pinos, como no estaban protegidos ni nada, pues esa zona se eliminaron, exceptuando unos pocos. 2 han sido los grandes esfuerzos que hemos intentado para la optimización de la planta, que han sido, por un lado, la optimización energética, y otro, el intentar proteger las membranas para alargar la vida de estas membranas. Llevamos 8 años, ya estamos en tiempo extra de lo que nos decía en un principio Zenon. Te dicen que la vida útil o la vida de su membrana era de 8 años, pues ya estamos más allá de esos años, y además no tenemos síntomas de que se vayan a colapsar de repente, o sea que esperemos que por lo menos dupliquemos esa cantidad de años. Los principales tareas que se han realizado para la optimización energética, aunque comenzamos con unas concentraciones, como te decían en el diseño de la planta, de llegar a concentraciones muy elevadas de sólidos en el reactor biológico, se llegaron hasta 8 gramos litro en esos biológicos, realmente no se tenía una ventaja energética, sobre todo porque el consumo energético vale más dinero que la reducción de fangos que puedas tener, por lo cual no hemos ido a valores de medios de 3 gramos litro, que son suficientes para tener una biología sana, para poder depurar lo que nos llega. También es verdad que el agua bruta de San Pedro de Pinatar no es un agua excesivamente problemática, es un agua más bien diluida.
Bueno, enumero las principales, que me imagino que los que seáis explotadores pues son las primeras actuaciones que se suelen hacer. Optimizamos, inicialmente teníamos una soplante de limpieza o de agitación por cada tren, y hemos utilizado la misma soplante para 2 trenes, lo que por ahí se llama el famoso 1030, aunque inicialmente nosotros lo pusimos ahí comprobando que realmente los parámetros de funcionamiento, sobre todo la TMP, no se disparaba. Se redujo la potencia, aparte de otra tecnología, de la soplante de aireación del biológico, de 75 a 110 kilovatios de reducción, al contrario, de 110 a 75. Se sustituyeron las válvulas de control de las diferentes cámaras de aireación, válvula de mariposa por otras de guillotina. Se colocaron también medidores de oxígeno en cada una de las cámaras ósicas y una sonda de amonio y nitrato al final para un mejor control de la aireación. Esto parece de perogrullo, pero no era así. De obra se quedaba de que la aireación y la agitación estaban funcionando al tiempo, y se cambió, aunque para cambiarlo complicado, porque nos dejaron la caja negra de software bastante sellada. Y una de las principales, que fue también la reducción de las recirculaciones, que te obligaba Xenon en este caso a mantener. Siempre hablaban de entre 400 y 600 el porcentaje de recirculación, y nosotros lo hemos llegado a bajar al 200%. Bueno, aquí puede verse lo que ha sido todo la evolución de la reducción de la recirculación en planta, siempre comprobada con que no afectara a los parámetros fundamentales de la membrana, sobre todo a TMP, bueno, a permeabilidad y el flujo, y pasamos de valores incluso por encima del 500 a valores de 200. Con todas estas actuaciones se redujo desde un inicio de explotación, que teníamos ratios de 1.2, incluso más alto, a valores de 0.65, 0.6, con lo cual creo que para este tipo de instalación es un ratio muy decente. Y comparativamente con la planta vecina, aunque inicialmente teníamos un ratio inferior, también se han hecho esfuerzos en optimización, y ahora mismo podemos hablar, aunque en la depuradora de San Javier el ratio es un pelín inferior, como comentaba Pedro en su presentación, pero también se ha quedado en valores, con una planta con terciario, etcétera, bastante decente. Entramos en las operaciones para intentar asegurar la mayor vida posible de la depuradora, de la membrana. Y la primera actuación que tuvimos cuando la constructora estaba en la puesta en marcha, antes de que Samur desembarcara como explotador, fue colocar sondas de control de sólido al final de cada uno de los trenes y al final del reactor biológico, porque repetían hasta la saciedad que no podía sumergirse la membrana en concentraciones mayores de 10 gramos litro. Por eso colocamos esos testigos, para que no hubiese ningún tipo de posible reivindicación si le pasaba algo a las membranas. Y bueno, se vio que en ningún momento se pasó de esa concentración, incluso cuando se trabajaba a 8 gramos litro, porque la recirculación entonces era muy grande, con recirculaciones del 200%, como puede verse, bueno, en este pantallazo, el tren 1 y el tren 4 son los que estaban funcionando. Al final de línea teníamos 6 gramos litro, y al final del reactor biológico teníamos 3 gramos litro para 200% de recirculación. Otra de las alarmas o chivatos que colocamos en la instalación, pues los técnicos de Xenon nos decían, oye, que no pueden tocar, o sea, aquí te pueden entrar cualquier elemento, sobre todo temas de hidrocarburos, disolventes, etcétera, y te dañan la membrana irreversiblemente. Entonces pues se colocó, justo después del bombeo de agua bruta, se colocó una sonda de hidrocarburo aromático policíclico para generar pues alarma en el caso de que entraran y poder, de alguna manera, como tenemos el reactor biológico de al lado vacío, pues poder evitar que llegara a tocar las membranas. Aún así, salvo contadas ocasiones, la verdad es que no hemos tenido valores grandes, siempre estamos entre 10 y 40 ppb. Los picos que se ven en la gráfica son cuando se ha sacado para calibrarla, etcétera, o algún problema, porque a veces este tipo de sondas se van de madre. Otra de las cosas que no se tenía en planta era controlar de forma continua tanto la permeabilidad como el flujo. Si se tenía la TMP,
y se estaba calculando, pero ya colocamos para cada uno de los trenes en continuo, los 4 trenes se mide tanto la permeabilidad como el flujo y se generan alarmas en el caso de que de forma continua pues estemos fuera de los parámetros rango, tanto por abajo como por arriba. Con este dato pues podemos históricamente ver cuál es la evolución de la membrana y bueno, durante estos 8 años los síntomas que os decía antes no han hecho necesario hacer limpiezas de recuperación como te recomendaban al principio una vez al año, sino en los 8 años hemos hecho solo 3 limpiezas de recuperación. Otro de los grandes esfuerzos es que en planta se nos quedaba o nos dejaban muchos a cualquier mínima estornudo de la planta o de cualquier cosa se paraba la planta entera. Ya no sé si por ahorro en la construcción o en la contrata, pues cualquier cableado iba solo a una protección y por ejemplo las cuatro líneas de los trenes se iban a una sola protección, entonces cualquiera que saltaba te saltaba todo el permeado y todo eso hemos tenido que ir descubriéndolo poco a poco con la histeria de que cuando se te para la planta, pues a las tantas de la noche vete tú a poner y con el polímetro de donde está el fallo. A modo de ejemplo, la electroválvula, una de las incidencias que tuvimos, la electroválvula que controla la bomba que a su vez suministra el agua de permeado al turbino de salida de una de las líneas, pues por esta simple avería saltó el térmico de los 4 turbidímetros, paró la planta por completo, pero desde que lo descubre, pues también como comentaba Pedro, tenemos una planta que es todo o nada, entonces o lo soluciona o lo soluciona. Entonces hemos intentado eliminar toda esa el cuello de botella y separando las 4 líneas en todo, tanto en tema eléctrico como en temas de comunicaciones, que también cuando detectaba, porque tiene continua redundancia y continuas comprobaciones de cosas, de válvulas, etcétera, pues todo ese tipo de cosas lo hacía para las 4 y si en alguna no detectaba, o por lo menos los que estaban en producción, pues te paraba la planta completamente. Otra de las cosas que hemos eliminado es la caja negra de xenón. La caja negra de xenón pues muy negra. Entonces, después de distintas intentonas con informáticos, etcétera, en un principio lo que se nos ofreció por parte de Xenón Canadá era tener una ventana ellos abierta para poder modificar cosas, a lo que nos negamos, sobre todo sin nuestro conocimiento. Entonces, desde ahí lo que dijimos es, esto lo tenemos que eliminar, incluso si eso está dentro de una sala de cuadros, si hay un incendio o hay cualquier cosa, pues te quedas sin planta otra vez. Entonces lo que se ha hecho es duplicar ese software, se tiene un PLC duplicado, ya se conoce todo lo que es la lógica de funcionamiento de las cosas, de lo que marcaba Xenón, y como ya conocemos mejor la evolución de la membrana, pues estamos siendo un poquito más arriesgados a la hora de ir optimizando la planta. Aún así, con todas las protecciones, pues hemos tenido susto gordo. Recibimos, coincidiendo con una lluvia, pensábamos que era un arrastre de barro, un arrastre de sólido, y se nos puso el reactor de ese color anaranjado, que al principio era terroso, etcétera. Pues a día de hoy no sabemos de dónde ha venido ese vertido. Lo único que sabemos es que tiene que venir de la industria del pescado, porque olía a pescado bastante considerablemente. Bueno, para eso aquí tenemos la antigua jefa de planta que teníamos en San Pedro. Sufrió de lo lindo para intentar solucionar aquello. Tuvimos, a base de nos generaron unos costes extraordinarios. Tuvimos que montar un físico-químico para intentar eliminar esta pasta, que era lo que realmente estuvimos recibiendo. Intentamos salir a la calle para intentar localizar el vertido. Tuvimos, yo creo que coetáneamente en el tiempo, una utilización de óxido de cobre, que es un producto que utilizan para la limpieza de las redes, que nos dio un pico de cobre en el fango de la planta.
pero el color no era exactamente igual. Entonces, bueno, lo que hicimos es intentar asustar a la gente, al ayuntamiento, que controlara sus empresas, y pues no hay nada mejor que ponerte a pasearte para que la gente se corte un poco. Y nada, hemos empezado de día, creo que hemos alargado, ahora ya estamos de noche en la planta. La calidad de efluentes de la planta, y por mi parte nada, muchas gracias.